Y ya estamos de regreso acá en DNews, la primera señal de noticias de Latinoamérica, transmitiendo desde Santiago de Chile. Y volvemos con las informaciones, porque la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico son de nuevo los principales riesgos políticos que enfrentará América Latina en 2024. Y prueba de ello es la crisis, por ejemplo, de violencia extrema sin precedentes que atraviesa Ecuador. Esto fue revelado en un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El índice de riesgo político América Latina, que identifica los peligros que amenazan a la región, muestra en la edición de este año un aumento significativo entre la corrupción y la impunidad. Además, el crimen organizado es el responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en Latinoamérica, además de que 8 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en la región, explicó o dio a conocer este informe. Este informe fue elaborado a partir de 1 millar de entrevistas a distintos actores políticos de la región e identifica como el segundo riesgo el aumento de la corrupción e impunidad, un problema sistémico relacionado con la falta de institucionalidad. Le siguen la desafección democrática y el avance del populismo y el autoritarismo, la gobernabilidad bajo presión y la rápida pérdida de apoyos a los mandatarios y el aumento de flujos migratorios. Para conversar justamente sobre este informe y sus conclusiones, tomamos contacto hasta ahora con Diego Rojas, él es cientista político y coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días y gracias por contactarte a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews. Hola, Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias. Y bueno, la primera consulta que te quiero hacer respecto a estas conclusiones, en comparación con los otros años, da la impresión de que se mantienen las principales preocupaciones o riesgos para América Latina, para el continente, ¿no? Sí, si uno puede observar lo que venimos realizando hace 4 años, pareciera que en la parte de arriba del informe no hay muchos cambios significativos. Si bien efectivamente hay algún cambio en los traseos o en la conceptualización que tenemos de algunos riesgos, siguen siendo estos, por lo menos los 3 primeros, los que continuamente durante 3 años un panel importante de personalidades y de personas de interés de América Latina siguen identificando como los más relevantes para la región. Respecto al tema de la corrupción y la impunidad, 2 aspectos que da la impresión de que han ido creciendo en la región. ¿De qué forma se manifiestan estos aspectos, digamos, en América Latina? Bueno, sí, efectivamente creo que puntualmente con el aumento de la corrupción y la impunidad es algo que efectivamente como conceptualización hemos ido refraseando y cada vez ha sido mejor capturado por parte de distintas personas de interés en América Latina. Es algo que incluso no solamente se manifiesta dentro de nuestro informe, sino que también en cualquier conversación que nosotros podamos tener, pareciera ser que hay una latencia más presente respecto a que existe sobre todo esto, que es la impunidad frente a actos de corrupción. Y respondiendo a tu pregunta de cómo se manifiesta esto puntualmente, bueno, porque pareciera ser que muchas veces no solamente una parte importante de la población empieza a percibir de que si bien América Latina podría tener focos de corrupción o siempre estamos propensos a que se puedan descubrir casos de corrupción, lo que más le importa a la gente, lo que más empieza a preocupar a la gente es que estos actos quedan impunes, no hay un castigo efectivo y no hay una persecución efectiva respecto a estas cosas, a estos actos puntuales. Y efectivamente esto posiblemente puede estar presente en los estados. Ningún estado es totalmente está, por así decirlo, impermeabilizado de poder tener actos de corrupción. Pero lo más relevante es cuando estos actos quedan impunes. ¿Y esta sensación, dirías tú, Diego, que es transversal en América Latina, esta sensación como de impunidad respecto a actos de corrupción? Sí, pareciera ser que, de hecho, este es el fenómeno que se empieza a reproducir, porque si nosotros miráramos décadas atrás, podríamos decir que habían ciertos focos de corrupción en algunos países o en algunas subregiones dentro de América Latina. Pero pareciera ser de que con el paso de los tiempos, y quizás eso también nos muestra algunos índices que miden la percepción de la corrupción, pareciera ser que no solamente el fenómeno está estancado en cuanto a su combate, sino que efectivamente empieza a retroceder esta sensación que siente la ciudadanía, que siente la población de América Latina sobre cuán efectivo hemos sido capaces de enfrentar a la corrupción en estos últimos años.
Otro de los aspectos que llaman la atención respecto a este informe, que lo decíamos en la presentación, que es la desafección democrática y el avance del populismo y el autoritarismo. Da la impresión de que efectivamente estas conclusiones hacen que, o da la impresión de que efectivamente las personas en América Latina ya no tuvieran esa misma confianza en la democracia como herramienta para resolver los problemas sociales, a través de la política, por supuesto, de los partidos políticos. ¿Qué tan preocupante es este aspecto y de qué manera se puede atacar, o las sociedades, los gobiernos, pueden combatir justamente esta desafección democrática? Sí, tal como lo indicabas, hay distintos estudios paralelos a lo que nosotros realizamos que vienen mostrando hace varias mediciones atrás que empieza a disminuir, por así decirlo, el apoyo de la democracia. Forma que pueda resolver los problemas, o qué tan relevante es efectivamente que la democracia sirva como mecanismo para resolver problemas. Porque pareciera ser que efectivamente la población empieza primero a tener este grado de desafección de que las reglas democráticas parecieran no ser tan relevantes para resolver ciertas situaciones. Y eso a mi gusto creo que responde a dos cosas puntuales que vive, para poder responder un poco la pregunta, vive la región hace varias décadas, por lo menos unas 2 décadas atrás. Primero, es que efectivamente la degradación democrática a la que hemos estado proclives pasa por una poca posición que tiene el Estado frente a la sociedad. Pareciera que la estatalidad, por así decirlo, está empezando a retroceder o no está siendo garante o no está siendo presente en los territorios de los latinoamericanos. Y también una cosa que finalmente no se evalúa puntualmente es que la misma sociedad empieza a repeler al Estado. El Estado pareciera ser no confiable, principalmente quizás por los otros 3 riesgos que están sobre la desafección democrática, por los casos de impunidad ante la corrupción, por la presencia de nuevas instituciones que vienen a reemplazar el Estado, como son las actividades vinculadas al narcotráfico. Recordemos que ellos también son capaces de permear a las instituciones, son casi a veces estados paralelos que proveen servicios, proveen empleos, proveen dinero, proveen recursos que el Estado pareciera no hacerse presente en algunas áreas. Y bueno, también tiene que ver con esta incapacidad que han tenido el sistema político para poder efectivamente resolver los problemas o dar garantías de resolución de los problemas hacia la ciudadanía. Esas 3 cosas combinadas pareciera ser que efectivamente empiezan a mermar un poco las instituciones. A diferencia de otras épocas en América Latina, que creo que es una postura personal y quizás también respaldada con algunos estudios, efectivamente esta capacidad que tienen los estados de sobrevivir democráticamente pareciera que no está tan en cuestionamiento, pero sus instituciones efectivamente empiezan a quebrajarse. Sus instituciones empiezan a permearse sobre estos nuevos liderazgos que quizás no rompen con la democracia, pero concentran el poder o tienen unos tintes más autoritarios, precisamente porque efectivamente en las instituciones democráticas que hemos sido capaces de construir en los últimos tiempos en América Latina han ido quedándose más cortas respecto a resolver estos grandes problemas, y pareciera ser que la gran solución, por lo que empieza a percibir la gente, es que estos líderes más autoritarios, populistas, dan respuesta a estas soluciones y empiezan a no depender de las instituciones democráticas que hemos sido capaces de construir. Para este año se esperan una serie de elecciones presidenciales o elecciones de diferente tipo en Latinoamérica. Hay varias, en México, Uruguay, Costa Rica, en El Salvador. Ahora pronto se esperan elecciones presidenciales. ¿De qué manera son un factor también que puedan aportar, no sé si a la estabilidad o al revés, a la inestabilidad de la región respecto a las conclusiones de este informe? Bueno, depende de caso y caso. Por ejemplo, lo que pueda pasar en El Salvador en febrero podría efectivamente aportar a que efectivamente se empiezan a consolidar tipos de liderazgo de tinte más autoritario. Recordemos que Bukele ofrece estas soluciones que efectivamente tienen un resultado en términos numéricos, tienen un resultado cuantitativo, pero no hay que desconocer que se han erosionado instituciones en El Salvador, y eso es algo que es totalmente objetivo. Mismo caso pasa en el caso mexicano, siendo efectivamente un país que pareciera ser que Morena y Manuel Andrés López Obrador han descubierto esta forma de cómo efectivamente, por así decirlo, poder construir instituciones en base a su proyecto político que ha permitido afectar el funcionamiento normal de algunas otras instituciones, el Tribunal Electoral y otras tipos de instituciones que efectivamente eran garantes de un proceso democrático pleno. Creo que esas son las 2 elecciones que, por esta parte, podrían aportar un poco a la inestabilidad, por así decirlo. En otros casos puntuales no es tan tangible. El caso de Uruguay también está en el top de las sociedades democráticas. Es difícil que efectivamente se pueda
se pueda ver alguna fenómeno parecido. Pero creo que en los casos puntuales de las democracias, por así decirlo, más consolidadas o que no tienen estos problemas, sí vamos a ver un poco de relajo respecto a este voto de castigo o sea, puede que no haya un relajo tan tangible en el voto de castigo que hemos visto en los últimos años y en las últimas elecciones. Porque si bien Uruguay, el presidente Lacalle Pou ha tenido una buena gestión, si uno mira las encuestas, efectivamente pareciera ser que difícilmente va a poder sostener una continuidad de gobierno a pesar de una buena gestión. Si bien ha estado marcado también por casos, incluyendo, como lo dice el índice, casos de corrupción, que han sido bastante notorios, no ha sido tan castigado, por lo menos hasta el momento, en encuestas de evaluación personal, pero pareciera ser que esos casos puntuales también podrían empezar a no consolidar, pero sí a mostrar estos patrones de voto de castigo que siguen presentes en algunas elecciones. En otras yo creo que efectivamente eso no va a suceder y podríamos ver en algunos casos un relajo de este voto de castigo tan incisivo que hemos visto en los últimos 2-3 años. Se podría empezar a relajar en la región, pero creo que esas son por lo menos las elecciones de El Salvador, la elección de México y sobre todo lo que empieza a pasar con otros países, con mayor consolidación democrática en el país, hay que empezarlo a ver con un poco más de cautela y empezar a ver que empieza a terminar quizás este largo ciclo que hemos venido viendo en los últimos años en términos electorales, y eso efectivamente va a empezar a dejar patrones para el nuevo ciclo que empieza a comenzar posterior al 2025, donde vendrán nuevamente ciclos de renovación, sobre todo presidenciales en América Latina. Diego Rojas, cientista político y coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, conversando sobre este informe sobre los riesgos para América Latina en el 2024. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, que esté bien, buen día.